Le agradecemos mucho al doctor Adén Díaz por haber viajado hasta Montevideo, a la profesora Touriño por colaborar con nosotros y dejamos la coordinación en manos del académico Fole. Adelante, Gustavo. Todos, tengo sumo agrado en presentar la segunda conferencia de la jornada titulada Impresión 3D de tejido con células de pacientes, actualidad y futuro, la cual estará a cargo del biotecnólogo Adén Díaz Nocera. El orador es fundador y CEO de Life SI, empresa dedicada al desarrollo de sistemas de bioimpresión 3D y tecnología para investigadores, con 8 años de trayectoria en la Argentina. Es técnico en electrónica y cursó estudios superiores en ingeniería biomédica y medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente de grado y posgrado en procesamiento de estudios médicos, biomateriales y bioimpresión 3D en la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Entre Ríos y Universidad Tecnológica Nacional. Por otro lado, lleva más de 6 años difundiendo estas tecnologías y brindando seminarios, cursos y capacitaciones dentro y fuera de Argentina. Ha realizado cursos de bioimpresión 3D para grandes audiencias y para públicos específicos, tales como equipos de salud, cuerpos docentes e investigadores. Durante 3 años fue profesor del Instituto Superior Universitario. Ha participado como conferencista en numerosos eventos académicos de campos temáticos afines, tales como Congreso de Industria Farmacéutica, de Cirugía, Ingeniería Biomédica y Biotecnología. Además, ha participado como orador en debates nacionales sobre regulación y aspectos éticos de la bioimpresión 3D en la Sociedad Argentina de Polímeros y en TED por Córdoba. La empresa que dirige es pionera en Argentina en su campo de trabajo y ha recibido menciones en los premios Innovar 2011 y 2016 del Ministerio de Producción de la Nación, Biotech 2015 de la Cámara Argentina de Emprendedores, Prendete de la Universidad de, Biotecnología, 2 premiaciones y distintas ediciones del concurso Emprendedores Prendete de la Universidad Nacional del Centro y un subsidio Fontec del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Los comentarios de la conferencia, que desde ya agradecemos su presencia aquí, la profesora Cristina Touriño, que hará los comentarios de la conferencia. Ella es actual directora del área de terapia celular y medicina regenerativa del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela. Perfecto. Gracias, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación, por el espacio, es realmente un lujo estar acá. El perfil que tengo no es tan académico, es una combinación de ambos y también es una combinación de ambos el proyecto que se llama LifeSci, es una empresa radicada en Córdoba, Argentina, donde comenzamos desarrollando sistemas de bioimpresión 3D, las bioimpresoras 3D. Y lo que nos pasó en su momento, la primera fue instalada en el 2015 en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, y lo que pasaba en ese momento es que se trataba de una tecnología bastante innovadora, por ende tuvimos que empezar a brindar capacitaciones y ahí se abrió la segunda vertical de la compañía, la primera siendo desarrollo de tecnología y la segunda todo lo que tiene que ver con capacitación y divulgación de la tecnología. La tercera, que surgió hace 3 o 4 años ya, es la parte más orientada a investigación, donde aplicamos todas estas tecnologías de bioimpresión 3D y de microfluídica ya en líneas de investigación internas en la compañía. Ya tenemos la aprobación del protocolo de investigación clínica que está corriendo. Actualmente soy el investigador principal a cargo de ese protocolo de investigación. En Córdoba tenemos la parte más tecnológica de fabricación de equipamiento y los laboratorios, uno de biomateriales y el otro de ingeniería de tejidos. Vamos a hacer un breve contexto. En principio, el cultivo celular en laboratorio es algo que se utiliza ya hace años con distintas aplicaciones en salud humana. Para lo más nuevito, por ahí si se quiere, es el screening de drogas para pacientes específicos, screening para desarrollo de nuevos medicamentos. Pero tradicionalmente el cultivo celular se ha hecho hace años en placas. En el fondo de la placa podemos hacer un cultivo donde esas células se nos adhieren, si son adherentes, al fondo de la placa. Si quisiéramos acercarnos más a un símil órgano o símil tejido, se puede hacer un tratamiento superficial de esa placa para darle altura y de esa manera que estas células puedan crecer en distintas capas, pero todavía sin control sobre la geometría de esa pieza, ¿no? Ahí es donde entra la bioimpresión 3D como
tecnología que nos permite generar estas estructuras tridimensionales utilizando células o materiales de origen biológico, pero con control de geometría a diferencia de técnicas o metodologías tradicionales. Cuando comenzamos con el uso de esta tecnología y el desarrollo y aplicación, la definición o el uso del concepto de bioimpresión 3D en la bibliografía se conceptualizaba como todo lo que sea impresión 3D para ingeniería de tejidos. A lo largo de los años se ha ido especializando cada vez más el campo y ahora se habla exclusivamente de bioimpresión 3D cuando durante el proceso de impresión tenemos células incorporadas dentro de la impresora, que ahí vamos a comentar un poquito de eso. Pero básicamente esa era la definición por ahí un poquito más anticuada, pero más sólida de la bioimpresión 3D. Una de las preguntas clásicas es ¿cuál es la diferencia entre la impresión 3D convencional, que nos permite hacer piezas de plástico, que ahora vamos a comentar un poquito, también a partir de pacientes específicos, pero piezas de plástico, ¿sí? Lejos de ser algo biológico. Una de las diferencias más grandes y más importantes son los materiales que utilizamos para imprimir. En este caso, pensemos que buscamos replicar de manera artificial la matriz extracelular del tejido que queremos reemplazar o reconstruir. Por ende, el pensamiento lógico sería utilizar los materiales que naturalmente cumplen esa función en el tejido, una función estructural. Es por eso que el colágeno o la gelatina son los materiales por excelencia para hacer bioimpresión 3D de estructuras biológicas o del andamio para después cultivar células sobre esa estructura. No solamente eso, sino combinación de esos con materiales también de origen biológico o sintéticos. Muchas veces se utilizan materiales que vienen de la industria alimenticia porque están muy caracterizados, entonces nos permiten poner a punto cuestiones mecánicas del comportamiento del material durante el proceso de impresión, pero sí tenemos que tener todas las precauciones de la biocompatibilidad y la trazabilidad de esos materiales si pensamos en una aplicación clínica. Conceptualmente, la bioimpresión 3D se plantea por lo general en la bibliografía, lo van a ver como un círculo donde partimos del paciente o de la paciente y volvemos a esa misma persona. Nosotros somos un poquito más rigurosos y como la aplicación clínica aún no está regulada, hay algunos casos muy aislados, pero no es algo de aplicación frecuente, entonces preferimos plantearlo como un flujo de trabajo. Como todo lo que es impresión 3D en salud está muy orientado a medicina personalizada, o sea, vamos a partir de una persona específica y para esa persona desarrollar o aplicar un abordaje específico. En este caso que estamos viendo en pantalla, si vamos a la parte de arriba, vamos a partir de un estudio por imágenes médicas de un paciente, en este caso una tomografía, y lo que obtenemos ahí son dos del rubro, así que es un lujo poder hablar y saben lo que es una tomo. De la tomo podemos hacer un proceso de segmentación de las imágenes, ahí podemos segmentar el tejido o la estructura anatómica de interés. Estos son programas aprobados por la FDA para el procesamiento de estudios por imágenes médicas. Y una vez que tenemos segmentada la estructura de interés, podemos aglomerar esas imágenes, esos cortes en 2 dimensiones y convertirlo en un modelo tridimensional todavía dentro de la computadora, ¿sí? Todavía un modelo virtual. Si nosotros ese modelo de una estructura anatómica de una persona específica lo mandamos a imprimir con impresión 3D convencional, lo que obtenemos son estos modelos conocidos como biomodelos, que son réplicas de estructuras anatómicas de pacientes específicos, ¿sí? Pero nada de esto es implantable, principalmente la aplicación es para capacitación, simulación de cirugías complejas, donde podemos segmentar incluso en distintos materiales los distintos tejidos y de esa manera simular la cirugía antes de entrar al quirófano. Cuando empezamos a hablar de bioimpresión 3D, se abre toda la segunda rama, que es más biológica, donde necesitamos tomar muestra de tejido del paciente o de la paciente, aislar las células de interés y con esas células preparar lo que se conoce como biotinta, que es la combinación de algunos de estos materiales que vimos recién con las células de esa persona en particular. Actualmente el protocolo que estamos corriendo en el laboratorio, tenemos la aprobación para tomar muestra de tejido de pacientes y los estudios por imágenes médicas. Ya hemos logrado aislar las células, estamos trabajando en cartílago actualmente y el objetivo es poder imprimir con esas células de esa persona en particular una estructura anatómica de esa persona en particular. Entonces cargamos una jeringa con este material mezclado con las células de esa persona y eso es lo que colocamos en la bioimpresora 3D para hacer el proceso de bioimpresión 3D. Una duda que surge bastante es cómo funciona todo esto. Suena muy lindo en la presentación, pero queremos verlo en vivo. Entonces
Esto es un videito bien cortito de cómo es el proceso. En esa jeringa vamos a tener el material que va a hacer las veces de matriz extracelular cargado ya con las células de la persona. Son jeringas comerciales, estándar, que colocamos en el cabezal de impresión. Lo otro que teníamos como desafío técnico era hacer un sistema que sea intuitivo. Entonces, en pantalla podemos seleccionar la geometría que queremos imprimir, el material que vamos a utilizar por la viscosidad y parámetros que ya están preseteados y sobre qué soporte vamos a imprimir. Esto puede ser un slide, un portaobjetos de microscopio, puede ser una placa de cultivo, una placa de Petri y después todo lo demás es automatizado. El ejemplo que estamos viendo ahí es un chip de microfluídica, que es una tecnología que vamos a mencionar un poquito, para lo que se conoce como órgano on a chip. En ese caso podemos depositar las células de la persona dentro de esa cámara central de cultivo y bombearle después, ya sea el medio de cultivo para mantener vivas y viable ese tejido, como también algunas sustancias que querramos evaluar cuál es el impacto que tienen sobre ese tejido. Fíjense que la consistencia es como un gel y debe ser esa consistencia para que soporte ir construyendo capa por capa esa estructura, ¿sí? Depositamos una capa, subimos en el eje Z, vendría a ser en altura, y construimos la siguiente sobre la anterior. Por eso esta consistencia y por eso se utiliza tanto la gelatina como material de soporte, más allá de la biocompatibilidad y estas propiedades mecánicas también. Una de las evaluaciones clásicas que se hace es el ensayo que estamos viendo en pantalla, que es el ensayo de printability, se traduce en los papers como fidelidad de impresión, y evaluamos qué tan bueno es un material para ser bioimpreso. Una vez que, en el caso de la microfluídica, una vez que sembramos las células o armamos el tejido en la cámara de cultivo, lo podemos llevar a estos otros sistemas donde podemos hacer el bombeo del medio de cultivo y cualquier sustancia o gases que uno quiera exponer a ese tejido y evaluar cuál es la respuesta. Bien. Entonces, queríamos dejar algunos casos de aplicación. Todas las fotos que están viendo son todas muestras que trajimos acá, así que pudimos pasarlas por el aeropuerto. Si después quieren chusmearlas, encantado. Una de las grandes aplicaciones y el gran objetivo de la bioimpresión 3D es la fabricación de órganos y tejidos para pacientes específicos, siguiendo este circuito que comentábamos, partir de estudios por imágenes médicas y del material biológico de esa persona en particular, células ya diferenciadas o pluripotentes o diferenciadas y desdiferenciarlas en el laboratorio. Hacer el proceso de bioimpresión 3D y se abren ahí dos ramas. El objetivo final, que es la fabricación de órganos para que sean implantables en pacientes, arrancando obviamente por tejidos y órganos muy simples, como puede ser piel o cartílago. Y otra aplicación es la del modelado. Modelado de tejidos, este es un caso en el que estamos trabajando para la vascularización de los tejidos, que es uno de los grandes desafíos en el campo de la bioimpresión 3D. Esto está medio relacionado con lo que se conoce como órgano on a chip, estos dispositivos de microfluídica, en este caso no utilizando silicona, sino materiales de origen biológico. Y finalmente, para el screening de drogas, en esto estamos trabajando actualmente en el desarrollo de una plataforma para la predicción de resultados de nuevos medicamentos antes del ensayo clínico. Entonces, teniendo esta aprobación y pudiendo hacer la réplica de estructuras patológicas de pacientes, incluso con sus propias células, diferenciándonos del tradicional modelo animal donde inducimos la patología para investigar, en este caso partir de tejido específico de pacientes específicos y hacer réplicas, por ejemplo, no solamente con el material biológico y las células propias de la persona, sino también geométricamente y poder hacer el cultivo tridimensional. Bien. El gran potencial de la bioimpresión 3D no es solita, sino, y lo vemos en los equipos de trabajo también, que tienen que ser interdisciplinarios. La tecnología per se también se potencia cuando es combinada con otras tecnologías, como la microfluídica que comentábamos recién, con la generación de órgano on a chip, human on a chip, para ir para más adelante. Uno de los grandes desafíos de esta idea de órgano on a chip, de un dispositivo nada electrónico, el nombre chip es por la tecnología de fabricación, pero el objetivo es un dispositivo de laboratorio como el que vemos ahí en pantalla y que tenga la posibilidad de replicar el funcionamiento de un órgano o tejido en el laboratorio y poder paralelizar estudios de esa manera. Uno de los grandes desafíos y uno de los grandes, de las grandes banderas de los detractores, que todos lo somos en cualquier nueva tecnología, es estamos generando un tejido solito o un órgano solito
y si queremos evaluar, por ejemplo, el impacto de un medicamento, tenemos cantidad de barreras hasta llegar a ese tejido target. Entonces, la representatividad hay que ser bien, bien criteriosos a la hora de pensar en esto como un reemplazo del modelo animal. Los organismos regulatorios, la FDA hace no mucho se está abriendo para el uso de métodos alternativos. En cosméticos es algo que ya se viene usando hace bastante y tenemos una línea sobre eso, pero específicamente en medicamentos es algo que todavía es muy riguroso. Y la otra pata con la que se puede potenciar esta combinación de dos tecnologías es el uso de data science. Ahí estamos trabajando en un modelo de predicción justamente alimentado, un modelo de deep learning, que es un tipo de inteligencia artificial, alimentado con la información que obtenemos en el laboratorio. Esto se está haciendo mucho, sobre todo para descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. No quería irme sin dejarles algunos desafíos que se están encontrando y que todo el tiempo nos estamos encontrando. Arranco por los técnicos, así cerramos con regulación. El tema de la vascularización, como les comentaba recién, nosotros podemos crear un scaffold, podemos cultivar células sobre esa estructura, pero ese tejido o ese órgano no va a ser viable si no está vascularizado. Entonces, ahí hay distintos approaches para resolverlo. Uno de ellos, para tejidos simples, es implantar el scaffold por debajo de la piel y promover, incluso utilizando factores, que el mismo organismo genere la vascularización, neovascularice esa estructura. En esta idea de hacer órgano en a chip, por ejemplo, visualmente los chips de microfluídica son dispositivos así chiquitos, ¿sí? Nosotros hay distintos modelos, pero conceptualmente podríamos tener un chip que replique el funcionamiento de algún órgano en particular. Lo que se plantea es ese órgano solo no representa lo que va a pasar en el paciente, de manera que uno de los approaches es conectar varios de estos dispositivos y hacer lo que se conoce como Human on a Chip. Y uno de los grandes desafíos que aparece ahí es el medio de cultivo que utilizamos para mantener viables a todos esos dispositivos que inevitablemente van a estar interconectados. Bueno, muy relacionado con esto de órgano on a chip, este enfoque más sistémico y no solamente centrarnos en un tejido u órgano target. Bien, cuestiones estas son medio técnicas, pero resolución de la bioimpresión 3D para poder llegar a tamaños de capilares, por ejemplo, que hoy actualmente no es viable. Entonces hay distintos enfoques para dejar los canales, por ejemplo, para la neovascularización y dejarlo en manos del organismo. La escalabilidad es un proceso comparativamente lento. La aplicación no solamente esa jeringa la podemos cargar con células, lo podemos cargar también con activos y excipientes comerciales, que es ahora la última impresora que vamos a instalar este año. Es en el Hospital de Niños de Buenos Aires y la van a utilizar para la fabricación de medicamentos, de la pastilla, para hacer dosificación personalizada. Básicamente en esa jeringa uno puede cargar lo que quiera en condiciones de esterilidad y hacer la impresión de una pieza específica según el diseño que haya hecho. Las características de tejidos completos, uno de los puntos interesantes de la otra forma de la fabricación de órganos artificiales, que es descelularizar un órgano y celularizarlo con células de la persona, del paciente final, es que en la matriz quedan atrapados factores que promueven la generación de ese tejido, la regeneración de ese tejido. Cosa que no pasa si nosotros cargamos una jeringa exclusivamente con colágeno. Entonces, uno de los desafíos es lograr estas características propias del tejido completo, de la matriz completa. Y por último, quería dejar el tema regulatorio, que hay países que, por ejemplo, Argentina tiene dividido en dos todo lo que es regulación en salud. Está para biológicos el INCUCAI, para todo lo que es dispositivos médicos la ANMAT, que vendría a ser parecido a la FDA. Entonces, es un desafío grande todavía identificar cuál va a ser el organismo que se encargue de la regulación de esto. Para terapias avanzadas, por ejemplo, han hecho un consorcio entre ambos organismos, pero es algo que aún no está regulado la aplicación clínica y es un desafío hacia adelante también. Desde el punto de vista ético, como trabajamos en tecnologías que buscan estar en lo último, hacemos reuniones con comités de ética abiertas al público para escuchar cuál es la mirada de la gente sobre estas nuevas tecnologías que a veces, cuando estamos muy metidos y con un fin humano muy, muy claro, nos perdemos de malas aplicaciones, si se quiere, o riesgos de la aplicación de la tecnología, así que siempre estamos atentos a eso y algo que surge siempre es la accesibilidad a la tecnología o a los resultados de la misma. Con esto quedo abierto a los comentarios y a cualquier pregunta. Gracias.
Ya que tenemos un poco de tiempo, me interesaría que comentaras algo sobre el aspecto de capacitación que también cubre la empresa, que creo que puede ser muy interesante para el público aquí y para el público en general, ¿no? Fantástico. Como empresa somos medio raros, somos más parecidos a un instituto de investigación que una empresa y tenemos 3 pilares. Uno es el desarrollo de tecnología, que fabricamos las bioimpresoras 3D y es nuestro producto que tenemos en el mercado. El segundo pilar es investigación y desarrollo, donde tenemos los labos y hacemos la aplicación de esta tecnología. Ahí tenemos corriendo la plataforma de predicción de resultados de nuevos medicamentos y un modelo de epidermis humana para testeo de cosméticos, que si todo va bien, antes de fin de año ya hacemos el lanzamiento. Y el tercer pilar de la compañía, porque nos encanta a mí personalmente y a mi equipo, la docencia. Hacemos capacitaciones, seminarios completamente gratuitos para institutos de investigación o podría ser para la academia también. Son seminarios cortitos, de unos 45 minutos, donde nos metemos un poquito en la tecnología y potenciales aplicaciones. Y lo más interesante son aplicaciones que surgen de esas capacitaciones. Ahí tenemos los seminarios, que son cortitos, y después los cursos de bioimpresión 3D, que si todo va bien, el año próximo empezamos a hacer los presenciales de vuelta, donde tenemos 3 etapas, donde les enseñamos desde cero a diseñar en 3D, a preparar estos biomateriales, esta tinta, y a bioimprimir en la bioimpresora directamente. Así que ahí en la página siempre publicamos cualquier capacitación y esperamos pronto dar una acá de vuelta. Bueno, gracias por la muy interesante presentación. Les reiteramos, para preguntas para el doctor Adén Díaz Nocera, pueden ser a través del chat o vamos a habilitar un micrófono en el caso que la audiencia quiera también elevar alguna pregunta. Entonces lo dejamos con el comentario de la profesora Cristina Toureño. Bueno, buenos días. Bueno, quiero agradecer también a las autoridades de la academia por la invitación y por organizar esta jornada que está re interesante y poner, digamos, en el tapete algunos temas de las nuevas tecnologías que van surgiendo en medicina, que muchas veces se utilizan de formas no muy correctas, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la charla del doctor Díaz, un poco también orientada a la parte no tecnológica de producción. Y bueno, yo como que después tengo una pequeña presentación que me pidió el doctor Fole que les mostrara del desarrollo que tenemos nosotros en el Hospital de Clínicas, pero es algo que nos preocupa, que preocupa a nivel mundial, ¿verdad? En todas las instituciones que se desarrollan un poco a los que se llaman terapias avanzadas, que capaz que él las mencionó, pero capaz que no todo el mundo sabe. Las terapias avanzadas se consideran los que son las terapias celulares, que se utilizan en dispositivos abiertos que requieren, por ejemplo, expansión celular, la bioingeniería de tejidos y la terapia génica. Son nuevos procedimientos que en algunos países son considerados medicamentos. Por ejemplo, toda la normativa europea las considera como medicamentos de terapias avanzadas y se regula un poco como los medicamentos de la industria farmacéutica, ¿no? Y por otro lado, en algunos lados, que un poco es el modelo que tenemos en nuestro país, como son, y bueno, la Argentina está ahí peleándose entre el ANMAT y el INCUCAI, como son productos de origen biológico, se consideran que no son medicamentos, no son que se producen a partir de químicos, sino que son a partir del material biológico de los pacientes, con sus connotaciones éticas y dificultades en la producción. Entonces está la pelea entre los bancos de órganos y tejidos y la industria farmacéutica para esa producción. Y bueno, en eso están, hay diferentes normativas, han aparecido productos que se comercializan, producidos por empresas farmacéuticas, pero también hay productos que se desarrollan fundamentalmente en hospitales académicos, en universidades, y bueno, y se está peleando porque realmente estos productos de terapias avanzadas salen muy caros. Entonces, los sistemas de salud, y más los nuestros en Latinoamérica, es imposible sustentarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España, que es un modelo que nosotros estamos estableciendo contactos, fundamentalmente con lo que es terapia génica y los linfocitos CAR-T, que no sé si habrán oído nombrar, que se modifican genéticamente esos linfocitos para el tratamiento de algunas enfermedades hematológicas. Realmente el tratamiento producido por la industria sale entre 450.000 euros o más, ¿no? Solo la producción, ¿no?
más después todo el tratamiento que implica, con lo cual es imposible para sustentar cualquier sistema de salud. Entonces, en España se ha empezado a producir lo que se llama el CAR-T académico, porque se produce en hospitales académicos y tienen un programa nacional empezar a enseñar y a producir en diferentes centros, saliendo un poco de la industria, que bueno, que la normativa lo permite porque es como una exención hospitalaria que permite y los costos se bajan 10 veces o más, ¿no? Lo están logrando producir a $30.000 o menos. Entonces, bueno, ese es un camino que nosotros pensamos cuando empezamos hace 10 años. Yo ahora les voy a mostrar una presentación para mostrarles un poco el esquema. Y me gustó mucho también la exposición del doctor Laurindo, que puso como ejemplo justamente el uso de células madre, por ejemplo, que como ustedes saben se comercializan en el mundo y lamentablemente en nuestro país se ofrecen para tratamientos de cualquier enfermedad, sin mucha regulación del Ministerio de Salud Pública, lamentablemente también. Y bueno, la gente se gasta $4.000, $10.000 en tratamientos que no están validados ni demostrados. Y le dicen células madre cuando en realidad no son. Están poniendo cualquier cosa, grasa o médula ósea y no se sabe ni cómo se producen, ¿verdad? Pero sin embargo se comercializan en nuestro país. Y eso es lo que se llama turismo de células madres, o turismos médicos, y bueno, que lamentablemente ocurre, ¿no? Entonces, por eso lo de la regulación, que él terminó con eso, me parece un tema muy importante y que quede claro cómo se regula. Yo creo que hay cosas que son más complejas, que capaz que están más para un lugar y más para otro, pero está bueno eso que se pongan de acuerdo, me parece bárbaro, y lo vean los dos, porque hay cosas que cruzan fronteras realmente. Entonces, si me ponen la presentación, les voy a mostrando un poquito. Tengo la computadora. Bueno, entonces me quedo acá, les muestro. Está. Desde acá lo voy diciendo. Esto, como ven ustedes, es el área de terapia celular y medicina regenerativa que yo coordino, que en realidad los responsables somos 4 departamentos, es hematología, hemoterapia, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante como departamento académico, porque tiene doble rol, y el departamento básico de medicina. Esto empezamos hace como 10 años, a reunirnos grupos de la Facultad de Medicina, que estamos interesados en el tema, en el desarrollo de estas líneas. Yo me formé en mi doctorado en Francia en células madre. Y bueno, nos juntamos varios grupos y presentamos el proyecto, un programa de la universidad que era el fomento de la investigación de calidad en el ámbito de la universidad. Y bueno, el Hospital de Clínicas ganó esa financiación, que era 5 años, un programa de 5 años, que después, como supuestamente hicimos las cosas bien, nos prorrogaron a 3 años más. O sea, tuvimos 8 años, fundamentalmente con financiación para cargos de docentes, y bueno, y la compra de equipamiento. Entonces, ahora pasamos a la siguiente. No sé para dónde apunto. Ahí fue. Bueno, esto es un poquito, ¿por qué se llama medicina regenerativa? Que es un área que incluye, o sea, tiene cruces con todas las áreas de la medicina, biología, y bueno, acá con ingeniería, robótica, química, toda el área de biomateriales. Y bueno, es bien multidisciplinaria, por eso es un área preciosa, porque realmente depende para qué tejido queremos reparar o solucionar el problema, con qué disciplina nos vamos a empezar a hablar, ¿no? Y bueno, la medicina regenerativa usa las herramientas de la terapia celular, es decir, el uso de células vivas como agentes terapéuticos, la ingeniería de tejidos, que bueno, es un poco ahora ya más sofisticado con la impresión 3D, bioimpresión 3D, y bueno, la terapia génica, que es la introducción, ¿verdad?, o modificación de genes a nivel celular. Esto es un poco que, por eso me gustó mucho lo que dijo el doctor Laurindo, que este esquema yo siempre lo ponía en las charlas porque es un poco que nosotros no tenemos que él dijo que realmente pasamos muy rápido a la clínica empezando a inyectar células sin saber mucho. En todo el área cardiovascular para tratar en los infartos, en toda la cardiopatía isquémica se empezó a inyectar ya por el 98, sin mucha base científica, sin estudiar nada, y se decía realmente que podíamos reparar cualquier tejido inyectando células de la médula ósea, por ejemplo. Y eso se vio que no es así, que en realidad el mecanismo de estas células es la liberación de determinados factores bioactivos que liberan esas células, que tiene un efecto transitorio que después se pierde. Entonces, se fue muy rápido a la clínica. Entonces, por eso es importante el desarrollo de todos los distintos aspectos, desde los aspectos básicos, preclínicos, hasta la clínica, ¿no? Pero no sé, bueno, pasa. ¿Y con esto se puede pasar? No.
Ahí, bueno, por eso la coordinación con todos los equipos básicos clínicos y de investigación aplicada, que me parecen fundamentales para enriquecer esta área. Y bueno, nosotros empezamos a desarrollar, dado mi formación a nivel básico, ¿no? Los aspectos básicos, algunos aspectos preclínicos en modelos animales, y lo que nos faltaba era las instalaciones para poder producir productos para uso clínico, ¿no? Que eso es lo último que logramos. Estos son un poco los objetivos que nos planteamos en el programa que presentamos a la universidad, que después tuvimos 2 asesores internacionales que en realidad nos dijeron que dado el Uruguay, los habitantes, ¿verdad?, de Uruguay, la población de Uruguay, que lo teníamos que hacer a nivel nacional, ¿no? Entonces se cambiaron un poquito los objetivos. No sé la siguiente, porque no me pasa por acá, si me la puedes pasar tú. Esto es un poco, cambiamos los objetivos cuando presentamos el proyecto final. Y bueno, fundamentalmente es un desarrollo de programa de terapia celular y medicina regenerativa a nivel nacional, la creación de la unidad de tecnología y terapia celular, que es la unidad, la instalación para poder producir elementos de uso clínico, bueno, el desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinarios, la formación de recursos humanos en el área, que de hecho presentamos a la Escuela de Graduados una propuesta de una especialización en esta área, que no existe en nuestro país, y bueno, y consolidar el grupo de referencia. Bueno, fue declarado de interés por diferentes entes nacionales, institucionales, de la universidad y también por el Ministerio de Salud Pública. Siguiente. Siguiente está pasando porque, bueno, lo que fuimos desarrollando en el marco de esto fueron diferentes proyectos de investigación, tesis de maestría y doctorado, con becas y pasantías para la formación de los diferentes integrantes, realización de cursos y formación profesional, y bueno, y establecimos colaboraciones con diferentes instituciones nacionales e internacionales, ¿verdad?, para la realización de los cursos y para la formación de los recursos humanos. Una colaboración y bueno, y convenio que yo destaco es con el INDT, Ministerio de Salud Pública, que yo le dije que era un organismo mixto. Y bueno, el INT tenía en su momento un proyecto de desarrollo de un laboratorio de ingeniería tisular. Entonces, si me pasa la siguiente, gracias. Siguiente. Bueno, esto es bueno, voy a hablar de esto porque están medio desordenadas las diapositivas, me quedaron. En el marco de este grupo desarrollamos, bueno, diferentes estudios in vitro, modelos animales, preclínicos, como yo ya les dije, y bueno, y estudios clínicos que con productos de terapia celular que son mínimamente manipulados. Es decir, porque en lo que es las terapias basadas en células o celulares, para decir que es un producto de terapia avanzada, tiene que ser, la normativa europea dice, tiene que ser sustancialmente manipulado. Y no entran, por ejemplo, la centrifugación, bueno, algunas otras técnicas no entran, pero sí, por ejemplo, la expansión celular. El cultivo celular se considera sustancialmente manipuladas las células, por lo cual entra dentro de la normativa de terapias avanzadas. Entonces nosotros, como no teníamos la planta, empezamos con hacer estudios clínicos con, por ejemplo, médula ósea, que fraccionamos como se hace en el trasplante de médula ósea en sistema cerrado, también para fracturas expuestas, y después empezamos a trabajar con productos derivados de plaquetas, como terapia regenerativa, que no entra dentro de la normativa de terapias avanzadas porque se consigue un procedimiento menor, y bueno, es manejado por los bancos de sangre, pero bueno, en algunos casos debería estar también un poco más regulado porque la mayoría de los casos se hace en sistema abierto, entonces se debería pedir unas condiciones mínimas para producir eso porque eso va a ser inyectado a los pacientes. Y lo último que está vinculado al tema de OR es las úlceras de pie diabético, que ya está presentado el proyecto en el Comité de Ética, que vamos a utilizar una bioimpresora, que es en un sistema cerrado, que capaz que tú la conoces, que es el Doctor in Vivo, que es desarrollado por los coreanos, que bueno, lo que hace es sacar la foto de la úlcera de pie diabético, hace el cálculo tridimensional, después se le ponen las biotintas, ¿verdad? La matriz y las células que utiliza, en realidad es tejido graso micronizado, que ahí en el tejido graso se vio que hay unas células que intervenían en la regeneración de tejidos, y bueno, con eso, con la estructura de la úlcera, elabora un constructo que sale, formaste de la impresora, y eso se coloca en el paciente. Entonces eso ya tenemos la bioimpresora y bueno, vamos a poner en marcha eso en el próximo año, esperemos. Antes de la siguiente, y bueno, esto es un poco la distribución del área, cómo la organizamos, un sector de enseñanza, un sector de investigación y traslación clínica y después el sector de producción.
Siguiente. Y bueno, este es el sector de producción que, como yo les dije, la asociación con el Instituto Nacional de Relaciones y Trasplante fue fundamental, porque ellos consiguieron, bueno, dinero para la mayoría, para la planta física, ¿verdad? Que es para el LITIC, que es el Laboratorio de Ingeniería Tisular y Celular, y nosotros, bueno, la UTTC, la Unidad de Terapia Celular del proyecto universitario. En eso nos juntamos para potenciar las sinergias, nosotros compramos muchos equipamientos, que es el que actualmente tiene el laboratorio, conseguimos equipamiento por otros programas de la universidad y de la ANI también, y bueno, es lo que hoy en día se constituye en el Centro de Producción de Terapias Avanzadas, que está ubicado en el piso 5 del Hospital de Clínicas, que como ven ahí, los que conocen el hospital tienen la distribución en una sala, y va a haber 4 salas, tiene diferente clasificación de aire, porque tiene un sistema de filtración de aire que va esterilizando el aire. A medida que vamos pasando, vamos a un aire cada vez más limpio. Eso lo que nos permite es producir en un sistema prácticamente estéril, como tiene la industria farmacéutica para producir los medicamentos parenterales o, bueno, los más rigurosos, ¿no? Entonces nos vamos cambiando a distintas vestimentas, se requiere, incluso con vestimenta especial, libre en partículas, y vamos pasando por los distintos sectores con distinta limpieza de aire. La que está en verde son las áreas de clasificación B, que con un sistema de flujo laminar llegamos a clasificación A para producir productos en forma estéril en sistema abierto. El piso técnico ahí se ve, porque ahí vino un ingeniero que además era médico también, brasileño, y nos dijo, porque estábamos en el piso técnico, ¿por qué no pedíamos el piso de arriba del hospital para hacer toda la pieza técnica? Porque si no tenían que reptar, si tenían que arreglar algo. Entonces quedó arriba, todo muy cómodo, todas las manejadoras de aire, están toda la distribución de anhídrido carbónico para las estufas de cultivo celular. Y bueno, eso es un poquito, y ahora creo que vienen al final para terminar unas fotos de ese es el piso técnico, está arriba. Seguí pasando nomás. Ahí está la distribución de CO2 que administran abajo las estufas que tenemos de cultivo celular abajo. Esas son las estufas que tenemos. Esa es el ala abajo, el corredor, si ustedes se acuerdan del plano, que clasificación C, que ahí tenemos la entrada a las 4 salitas de clasificación B, que tienen intercomunicadores, tienen lo que se ven ahí, las ventanitas son esclusas para pasar el material, para entrar el material, y por abajo sale el material. Y las puertitas es para la entrada y salida de gente, o sea, tiene circulación diferente de los materiales y la gente, ¿no? Y es unidireccional también, porque entramos por un lado y salimos por el otro. Siguiente, ahí se están intercomunicando. Y bueno, este es uno de las salas de clasificación B que tenemos ya equipada, que es la única que está equipada con todos los equipos para poder producir. Y creo que es la última, ese es un agitador magnético con temperatura, que se utiliza para algunas cosas. Y bueno, ahí está pasando material, centrifugando. En realidad todo esto es como simulado, porque en realidad todavía no estamos en la etapa de validación de todos los procesos, que realmente lleva mucho tiempo porque tiene que estar todo escrito, todo el mundo tiene que ser capacitado en eso, se tiene que respetar eso, ¿verdad? Tiene que haber un control, una gestión de la calidad de todo el sistema, y bueno, eso realmente lleva mucho tiempo. Recién estamos terminando de completar todo el staff de la unidad, y bueno, esperemos, en breve hay varios proyectos para desarrollar en la unidad, como por ejemplo células de córnea, que es una demanda que tiene nuestro país, que no damos abasto con la demanda de córneas para trasplante. Y bueno, y lo otro también es en esto que yo les hablaba de los linfocitos CAR-T, que bueno, que también que ya está validado, digo, por la industria, está dando muy buenos resultados, y bueno, hay diferentes CAR-T con diferentes vectores, incluso ya se está empezando a utilizar también en enfermedades autoinmunes, como para matar los linfocitos que generan esas enfermedades. Y bueno, en eso estamos tratando de hacerlo, ¿verdad?, en un ámbito académico, con carácter nacional, y bueno, un poco también poniendo en su lugar a estas terapias, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, que no curan cualquier cosa, que tienen indicaciones muy precisas, y que, bueno, muchas veces sí se hacen medicina personalizada, pero que tenga determinado fundamento científico ya de validación de esa indicación, ¿no? Porque, por ejemplo, en la biopresión hay ensayos clínicos muy pocos, todavía se necesitan más, y se necesita, bueno, estandarizar, ¿verdad?, qué producimos y qué hacemos.
Bueno, eso era un poquito lo que les quería contar y bueno, para complementar un poquito la charla de la bioimpresión, que realmente tiene una potencialidad, porque podemos hacer en el futuro, uno de los problemas que él explicó muy bien es lo de los vasos sanguíneos, ¿no? Que para algunos órganos, si queremos realmente hacerlo por bioimpresión, es fundamental que tengan su irrigación. Entonces, eso es lo que están estudiando, ¿verdad? La mayoría, para ver cómo se soluciona ese problema. En otras cosas, como yo que sé, cartílago y hueso, capaz, o en la piel, capaz que es más fácil, porque ya se genera al implantar de la propia tejido donde se implanta. Pero bueno, es un gran desafío que tenemos a futuro y los nuevos investigadores y médicos y otras especialidades de la salud tendrán en el futuro para desarrollar. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. No sé si tenemos alguna pregunta de la audiencia o hay alguna pregunta en el chat. Sí, doctora. Cristina, ambos por las iniciativas que están llevando adelante. Nuevamente se ve una sesión que tiene mucho sentido discutirla y está bueno discutirla en clave regional, de forma que ustedes lo plantearon. Dado que Cristina posicionó muy bien la definición de terapias avanzadas, y porque no sé si va a haber otra oportunidad durante la jornada de mencionarlo, hace menos de una semana se aprobó por primera vez en la historia de la medicina, por la FDA, una terapia de edición génica, que es la utilización de CRISPR para el tratamiento de la anemia falciforme. Y es interesante que hace unos años, esa potencial terapéutica como prueba de concepto las empezamos a discutir con los estudiantes de medicina de tercer año en seminarios. Pasaron 2 años y finalmente esto fue aprobado. Y la base es apagar el gen que reprime la síntesis de hemoglobina fetal para que entonces estos pacientes que tienen una hemoglobina adulta defectuosa reemplacen con la hemoglobina fetal ese punto de hemoglobina, lo que mejora la situación clínica mucho. Entonces es un ejemplo de una terapia avanzada que tiene costos enormes y que va a ser muy difícil de llevar a la práctica clínica en el corto plazo a nivel masivo, pero que muestra cómo algunas de estas terapias, y con todo el tema de las discusiones éticas que tienen que ir atrás de esto, que todas estas tecnologías, como decía Francisco Laurindo hoy, las cosas en principio no son buenas, son malas de por sí, las tecnologías hay que ver cómo las aplican, pero creo que era pertinente discutir la utilización de CRISPR como esta primera aplicación en medicina, de un fenómeno que arranca de la biología molecular y la genética hace 15, 20 años, recibe un premio Nobel y ahora vemos su concreción, que seguramente será el principio de muchos desarrollos, se haya estado planteando para la utilización de la enfermedad de Alzheimer, etc. Así que felicito a los conferencistas y presentadores y complementos. Sí. Yo tengo un comentario. Eso que tú decís es fundamental y por eso es importante que nuestro país disponga de las instalaciones. Por ejemplo, nosotros ahora que vamos a empezar con lo que es terapia génica, podemos separar los linfocitos, cultivarlos y poner, pero tenemos el problema que para esto se utilizan los lentivirus, el vector, y nosotros no tenemos en nuestro país alguien que pueda producir el vector en condiciones GMP para administrarlo a los pacientes. Entonces estamos tratando de hacer una asociación con España o con otros lugares, estamos viendo, porque tenemos todo para hacer, pero nos falta esa otra parte. Y lo mismo va a pasar con el CRISPR. Se va a necesitar alguien que lo produzca para condiciones clínicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que tú hablabas hoy, el desarrollo de las capacidades, de que haya más tesistas, de profesionales del área de salud, de la química, que desarrollen y que piensen en esto y como para desarrollar en nuestro país para tener independencia. Si no, siempre vamos a depender de comprar a los costos que son enormes, y que, bueno, para el sistema de salud va a ser bastante difícil de financiarlo, ¿no? Quizás en la charla de la tarde de Abraham Kreiner, si bien es de oligos antisentido, quizás de repente haya algo también de edición génica. Por lo que tengo entendido, un poco el desarrollo de, digamos, esta metodología en la terapéutica estuvo un poco bloqueada por la parte de efectos secundarios. Y eso lo frenó inicialmente y ahora se ve que dieron con el clavo y está. Ahora
probablemente va a tener una aplicación mucho más amplia en los próximos años. Quería hacer un pequeño comentario, hablábamos justo con el académico Novoa, volviendo siempre al tema de los órganos, ¿no? De que uno ve como quizá el punto máximo poder llegar a elaborar órganos a través de la bioimpresión, y comentaba el amigo Novoa, bueno, sería fantástico tener riñones no producidos por bioimpresión, pero claro, él comentaba que salió un paper hace poco que se manejan, digamos, una información de más de 100 tipos celulares en el riñón, lo cual uno lo ve como imposible llegar a diseñar incluso una biotinta que pudiera contener, o varias biotintas que pudieran contener ese número de células y llegar a organizar una estructura tan compleja. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Es un planteo excelente porque justamente está vinculado al objetivo final, que es la generación de órganos, ¿no? Y órganos con funciones complejas, que son los que ponen en riesgo la vida. Entonces, desde el punto de vista técnico, el enfoque es utilizar distintas biotintas, cada una cargada con un tipo celular. Hay algunos trabajos donde se trabaja directamente con células pluripotentes y dentro de la estructura se depositan factores que promuevan la diferenciación hacia un tipo celular. Pero no solamente los factores, sino las condiciones van a promover esa diferenciación. El riesgo que pasa a veces cuando se utilizan células que aún no están diferenciadas es que el proceso de impresión per se, al estar atrapadas en un gel y tener que atravesar la aguja, por lo general es por extrusión, esa misma exposición a cuestiones mecánicas hacen que ya se diferencien por tensiones que sufren ahí adentro. Entonces, por eso siempre se inclina más a utilizar células ya diferenciadas, que sabemos que son cantidades. Hay distintos modelos de bioimpresoras donde se puede cambiar la jeringa, donde es un brazo que puede ir cambiando la jeringa con la que deposita el material. Lo veo sí a largo plazo. En la bibliografía se habla no menos de 20 años para que haya un órgano complejo, ¿no? En condiciones de ser implantado, pero haciendo futurología también, ¿no? Porque nunca se sabe. Esto sabemos que es ciencia. Incluso si se llegara, después la regulación probablemente venga por atrás también. De todos esos pasos que veíamos desde la toma de imágenes de los pacientes, segmentación y todo ese proceso, cada uno de esos pasitos de la cadena tiene que estar regulado. El programa que se usa para la segmentación, la toma de muestra tiene que estar dentro de un protocolo, cómo va a ser el proceso de implantación después del tejido, la infraestructura necesaria para la producción. Cada uno de esos pasitos tiene que estar regulado para que la seguridad del paciente siga siendo la prioridad. Pero sí lo veo a largo plazo. Hay tecnologías que nos permiten jugar un poquito con eso, con esa variabilidad, pero sí es un desafío grande. Muchas veces lo que se busca es tratar de reducir al mínimo cuál es la unidad funcional, porque por ahí geométricamente no necesitamos que sea igual al órgano, siempre y cuando cumpla la función. Podría ser un cubo con las células que realmente se van adelante, o el cúmulo de células y con su geometría y estructura. Entonces eso por ahí trata o busca de simplificar un poquito el problema. Pero sí es un desafío grande a largo plazo, cantidad de células y vascularización. Y en cuanto a las bioimpresoras, ¿hay alguna idea de un equipo superior, no sé si más robotizado, y qué es lo que hay en la idea en el mercado, digamos, en cuanto a diseño de bioimpresoras? Nosotros desde el primer año, en el 2015, todos los años hacemos un modelo nuevo en función del feedback de los usuarios. Actualmente nuestros clientes son todos grupos de investigación de universidades e institutos de investigación académica. Este año es la primera que vamos a instalar en un hospital. Y siempre buscamos eso, ¿no? Acercarnos a la clínica para que realmente llegue a los pacientes. Entonces, todos los años vamos modificando, siempre que podemos hacemos un recambio para que los mismos investigadores tengan el último modelo. Tenemos varias visiones hacia adelante de cómo ir mejorando. Siempre técnicamente nos medimos con lo que es tope de gama en el segmento nuestro, que son todas compañías extranjeras, y buscar estar técnicamente a esa altura, pero desarrollando y fabricando de manera local, porque el desafío surgió y el origen de la empresa era, veíamos grupos de investigación con mucha capacidad, pero siempre había una limitante de recursos, o no tenían la tecnología, tenían toda la capacidad y a nivel mundial, pero no había recursos o no había tecnología. Entonces ahí empezamos a fabricarlas de manera local, para que grupos de investigación locales puedan hacer ciencia de lo último que se esté haciendo. Pero sí hay
sobre todo lo que estamos tratando de buscar es tratar de acercar más la otra parte, la generación del diseño, que no tengan que meter mano en una computadora, automatizar ese proceso también, para estructuras internas, ¿no? Con tomografías y resonancia. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Le egresamos a la... ¿Puedo hacer Sí, una sí, pregunta? sí, claro. Y, por ejemplo, los que ustedes están desarrollando, tú dijiste que hay uno que va a entrar en el hospital, Sí. ¿son en sistemas cerrados, sistema abierto, requiere GMP? Aún no está regulado eso, por lo menos en Argentina. Sí, lo que seguimos son las guías de la FDA para equipamiento de laboratorio. Todas las superficies sanitizables, tenemos distintos modelos. El modelo full, si se quiere, tiene aire filtrado con filtro EPA, luz UVC, es como si fuera un mini flujo Ujú. laminar. Igualmente, nosotros solemos usarla dentro del flujo laminar si vamos a imprimir con células. Si no se va a imprimir con células, puede ser mesa de laboratorio. Y después sí se sanitiza y se esteriliza el andamio, el escape. Siempre y cuando no tenga células. Claro, por lo menos para hacer, digo, para una aplicación clínica, ¿no? Por lo menos una sala blanca de bloque quirúrgico debería estar, ¿no? Exacto. Como, Pero en ese caso, como es para producción de medicamentos, claro, el único caso es, del hospital era ese. exactamente. Gracias. No, le agradecemos a la doctora Cristina Touriño la presentación porque creímos importante que se tenía que incluir porque como tantas cosas que se hacen en el país, se hacen grandes esfuerzos, llevan muchos años, muchos grupos de investigación, diseño, trabajo, y a veces la propia comunidad científica no lo conoce, así que va a ser interesante haberlo incorporado. Bueno, dan por cerrada entonces la... Un comentario. Perdón. No, sí, para mí y para muchos que estamos lejos de esta área, hay como una bifurcación. Veíamos como ciencia ficción las impresoras de 3D no hace poco, ni hablar de las bioimpresoras, ni nos imaginábamos. Tampoco nos imaginábamos, en particular los neumólogos uruguayos, que no conocemos las crisis torácicas de la anemia falciforme. Acá no existen, no son comunes, en Estados Unidos son muy comunes por otra raza, por otra cantidad de gente, etc. Hoy eso está solucionado. Hoy las bioimpresoras existen y la terapia avanzada existen. Esa es una línea. Y por otro lado, recibimos pacientes que nos cuentan que van a lugares a inyectarse cosas para distintas enfermedades y con distintos objetivos. Por suerte con estas presentaciones, por lo menos a mí y espero que a muchos, nos queda claro cuál es el camino. El camino es la construcción de conocimiento en ámbitos académicos, donde no es el lucro el primer objetivo y donde se conjugan los intereses privados con los públicos. Así que personalmente me alegro mucho de ver cuál es el camino y la aceleración que tiene, que es impensable, ¿no? Lo que antes era ciencia ficción, mañana es un hecho y pasado ya cambiará. Muchas gracias, doctor Páez, nuevamente por haber venido, a Cristina Touriño y a Gustavo.